Hola, ¿cómo están? Ya estoy otra vez aquí en Creativarte, un espacio para el arte, para la psicología y el psicoanálisis. Recuerda, soy Odette Margain, psicoanalista, fundadora de Creativarte en YouTube, Creativarte-bajo, y de CEPAP, Centro Psicoterapéutico en Arte, Psicología y Psicoanálisis. Ojalá entres, me des like, compartas, te gusta, te suscribas y te lo voy a agradecer mucho. Bueno, pues hoy voy a hablar sobre la vida. ¿Y por qué? Me preguntaba yo. ¿Qué quieres hablar sobre la vida de una actriz del siglo pasado, principios del siglo de 1904, 15, por ahí? Es Joan Crawford, su nombre eh, actoral. Y bueno, ¿por qué quiero hablar de ella? Bueno, hace tiempo di un conversatorio eh, en, presencial donde hablé sobre el narcisismo y el narcisismo patológico, el narcisismo maligno. Y recuerdo que en aquella ocasión hablé sobre la vida difícil que tuvo la hija de Joan Crawford, una hija adoptiva que se llama Christina Crawford, que fue adoptada y escribió un libro que se llamó Dearest Mommy, Mommy Dearest, Mamita Querida. Y en ese momento hablé sobre el maltrato que vivió Cristina al lado de esta actriz tan eh, bella, porque sí, era una mujer muy bella, y tan talentosa que tuvo muchísimas películas, que actuó en muchísimas películas en MGM, en Metro Goldwyn Mayer. Y bueno, pues ahí durante su vida, esta hija adoptiva y otro, adoptó cuatro hijos, John Crawford adoptó cuatro hijos y maltrató a los dos primeros. Tenían, además, los adoptó siendo niños rubios, querían niños rubios, bonitos, porque su idea de ella misma era precisamente mucha necesidad de la belleza. Y bueno, lo titulé Joan Crawford, la vida turbulenta de una actriz y el narcisismo maligno. Y bueno, voy a empezar narrando un poco la historia de Joan Crawford y cómo se va gestando el narcisismo patológico en la personalidad que va generando esta distorsión de la realidad y una grandiosidad, una idea grandiosa del sí mismo que se vuelve destructora para el que convive a su alrededor. Y bueno, en aquel entonces, cuando di este conversatorio o coloquio, ¿no? Eh, Presenté la película de Dearest Mommy, ¿no? Mommy Dearest. Pero bueno, como luego, como me hackearon mi página de CEPAP, pues yo tendía a poner ciertos cortos de YouTube, pero mejor ya prefiero que no hacerlo, porque hoy no fue terrible el que me hayan hackeado mi página, porque pues tenía yo 10,000, un poco más de 10,000 seguidores, que pues creía que eran pocos a comparación de otros, pero no, eran suficientes. Y bueno, pues bueno, ¿quién fue Joan Crawford? Encontré varias, ya saben que yo siempre pues, leo algo de lo que encuentro en la red y aquello que me interesa.
y me llama mucho la atención, y saber sobre todo de dónde, cómo y por qué surge esta personalidad implacable, ¿no? Implacable y dura y maltratadora y sumamente narcisista. Y bueno, pues eh, una es de la página de, este, de Crónica, ¿no? Voy a compartir la pantalla y bueno, ella es Joan Craft. Como se pueden dar cuenta, pues realmente era una mujer muy hermosa, pero sí tuvo una vida turbulenta, una infancia muy turbulenta, llena de mucha violencia, de mucho abandono y de maltrato psicológico, físico y verbal. Y bueno, pues eso va entendiendo y comprendiendo cómo se va gestando esta personalidad narcisista y se va transformando en un narcisismo maligno y una gran necesidad de ser vista, atendida, eh, idealizada. Y qué mejor que siendo una actriz. Y bueno, pues cómo comienza. John Crawford o el implacable sentido de la supervivencia. Eh, la actriz fue marcada por una infancia atroz, fue acusada por su hija adoptiva de abusar de ella y de coleccionar amantes. Se casó 4 veces, fue alcohólica, pero bueno, ya irás entendiendo por qué se volvió como se volvió, ¿no? Esta es la historia de una mujer marcada por una imagen de su infancia. Me permito comenzar esta conversatorio hablando y parafraseando el inicio de una de las películas más conmovedoras de la historia del cine, que se llama Le Jeté de Chris Marker, que dice, es posible que las historias de todos los seres del mundo empiecen con una imagen de infancia. Y sí, eso es realmente, como decía Freud, y infancia es destino. Joan Crawford nació en San Antonio, Texas, el 23 de marzo de 1904. En aquel momento ella era una niña de rostro inocente llamada Lucille Fay y fue hija de Thomas Lesage o algo así, Jan Annabel Johnson, el primero de ascendencia franco-canadiense y la segunda sueca. Ambos de origen modesto, ellos eran sus padres. No hay consenso entre los biógrafos de Crawford sobre si Thomas se marchó de casa antes de que ella naciera o después del nacimiento de Lucille, es su nombre de origen. En todo caso, cuando su padre se marchó, ella se quedaría sola con su hermano mayor, el también actor Fred Lesoux, como francés, ¿no? Y con su madre Ana. De fondo, la muerte de la niña Daisy, su hermana mayor, de Hal y Lucille, que había fallecido antes de cumplir los 3 años de edad. Dice, Ana tenía 2 bocas que alimentar con el dinero que ganaba en la lavandería. No ganaba lo suficiente como para disponer de un piso para su familia, así que se instalaron a vivir en la trastienda. La madre, profundamente caótica y con un sentido de la limpieza más que cuestionable, obligaba a los niños a trabajar en la lavandería. Una de las misiones de la niña Lucille Fay consistía en pasar largas jornadas colgando chaquetas limpias sobre perchas de alambre. Escuchen bien esto, porque luego
les voy a compartir otra parte de la historia de ella y su hija Cristina. Aquel recuerdo perseguiría a Joan Crawford hasta el fin de sus días. Una imagen de infancia. ¿Cómo consolar el llanto voraz de una niña abandonada? Joan Crawford fue una mujer que vivió en una metamorfosis permanente, reinventándose constantemente para gustar y encarnar la imagen que se esperaba de ella. Su mayor temor no era el de ser odiada, sino el de no ser vista. Tenía 21 años y acababa de ganar un concurso de danza. Le hicieron su primer plano cuando fue presentada como nueva sensación en los estudios de Metro-Goldwyn-Mayer. En aquel momento, Joan era Lucille Cassin. Había tomado el apellido del novio de su madre, un empresario del mundo del teatro. Pronto se organizaría un concurso abierto al público para elegirle un nombre a la joven actriz. La opción ganadora sería Joan Arden, pero Lucille Fay no pudo ser ella. Esa Joan no existía, era otra mujer, otra actriz. Lucille Fay tuvo que aprender a ser Joan Crawford, el segundo nombre más votado. Crawford era una mujer orgullosa de haberse hecho a sí misma a partir de los retazos de una infancia destrozada. Pero esto último no quiso compartirlo con nadie, como decía Cliff Robertson. A Joan no le gustaba ser recordada por las sombras que habían marcado su vida. Joan Crawford sabía lo difícil que era conseguir atraer la luz de los focos de un plató. Llevaba años recorriendo salas de fiesta como corista. Había ahogado ya su angustia en más litros de whisky y en más labios ajenos de los que podía contar. Sin embargo, ella no cejó jamás en su empeño por convertirse en una gran actriz, en un personaje bigger than life, tan grande como la vida, que es lo mismo que decir a alguien más grande que la muerte. Alguien que pueda sobrevivir al olvido. Y será eso que por eso hoy la traigo, después de tantísimos años. Joan era muy consciente de la imagen que proyectaba. Era profundamente disciplinada y sabía perfectamente dónde debía situarse en cada momento. Solía encarnar personajes de chica trabajadora e ingenua. Pero eso tenía que terminar. Necesitaba retos a la altura de sus capacidades interpretativas. Desde los estudios de la MGM se promovió una nueva imagen de Joan Crawford. Así como se fue cambiando Marilyn Monroe, ¿no? Se cortó el cabello, hizo su frente un poco más ancha. Joan Crawford fue cambiando su maquillaje. El maquillaje sería distinto. Unas cejas muy expresivas y pobladas que le conferirían un aire más severo y adusto. El pelo iría más recogido. Se dibujaba entonces una nueva Crawford, más fuerte y segura de sí misma. Joan había empezado a ser Viena antes de serlo por primera vez en Johnny Guitar, una película de 1954, y que de fondo se oyó a un Sterling Hayden preguntándole a Joan Crawford, ¿qué es lo que te mantiene despierta?, le dijo. Ella respondió, los sueños, las pesadillas. Dos personajes alcohólicos e insomnes, Johnny y Viena, de la película Johnny Guitar, intentando olvidar su pasado traumático que le sume en la más profunda de las depresiones. La celebridísima secuencia de Lie to Me, Miénteme, funciona como una puesta en escena de la propia experiencia vital de Joan Crawford. Nicholas Ray, que era
era como un demonio listo, supo captar la chispa y el fuego de los ojos, no solo los de Joan, sino los de Lucille Fay, los ojos de una niña maltratada, a la que le horrorizaba la idea de no ser suficiente. La secuencia es profundamente conmovedora. Le confesaré, dice el que escribe este documento, que no puedo dejar de llorar mientras veo a la niña Lucille Fay soltando frases como estas. Yo no encontré este lugar así. Tuve que construirlo. No me avergüenzo de cómo he conseguido lo que tengo. La chica fue lista y aprendió a no amar nunca más. Vienna, Joan y Lucille Fay eran el mismo personaje. O sea, como ella misma decía, ¿no? Yo no encontré este lugar así, tuve que construirlo. O sea, qué difícil fue su proceso de crecimiento, ¿no? Ella misma se fue transformando y dejó de ser, como Marilyn Monroe dejó de ser, eh, ahorita no me acuerdo cómo se llamó Marilyn Monroe, para convertirse en este icono de la belleza, ¿no? Dejar de ser pelirroja para volverse rubia y sumamente esplendorosa y también con una gran necesidad de ser vista. Y bueno, pues Viena es la película esta de Johnny Guitar, donde ella era alcohólica y depresiva. Y en la vida de Joan, ella se volvió alcohólica. Marilyn Monroe fue depresiva y, y adicta a pastillas, ¿no? En el reino de las ternuras fugaces y sonrisas escondidas, Lucille Fay soñó con ser máscara irradiante, inmune al dolor. El precio de ser Joan Crawford lo pagarían los hijos de Lucille Fay, y muy caro, decía Shakespeare en su Enrique IV. Qué deshonra es para mí recordar tu nombre o conocer tu rostro mañana. Joan no podía tener hijos de forma natural y además no le permitían adoptar por ser mujer soltera y alcohólica. Crawford no dudó en utilizar a uno de sus amantes para que intermediara en la compra de una niña llamada Cristina. Compra. Joan adoptaría también más adelante 3 niños más, Christopher, Cindy y Kathy. Cindy y Kathy siempre defendieron a la mamá, a Joan Crawford. Había pasado un año de muerte de Joan Crawford y Cristina tenía 39 años y publicó Mommy Dearest, un libro en el que narraba los abusos que había recibido durante toda su vida por parte de la maravillosa Joan Crawford. Entre otros episodios terribles, contaba cómo su madre la obligaba a dirigirse a ella constantemente como mamita querida. Las perchas de alambre volvieron a entrar en escena el día en que Joan descubrió un día ese tipo de perchas en el armario de su hija. Entró en cólera y golpeó a su hija con furia. Le destrozó la habitación. Estaba completamente borracha. Ahora recoge ese desastre. Era un día de madrugada. En la habitación dormía también el niño Christopher atado a la cama. Cristina acusaba también a su madre en ese libro de obligarla a preparar las bebidas a los numerosos amantes que venían a ver a Joan a casa. Como usted ve, eso supone un abuso terrible, puesto que se incluye a la niña en los preliminares del encuentro sexual. Todas estas acusaciones fueron siempre desmentidas por sus 2 hermanas pequeñas, Kathy y Cindy. Ellas admitían el carácter autoritario y obsesivo de su madre, pero no toleraban que se las achacaran nada más que eso. El que escribe estas líneas condena con rotundidad y contundencia
todos los abusos que pudieron sufrir esos niños. Sin embargo, dice, les pido que no me cuenten entre los que apuntan a hacer leña de un árbol caído. Se me caen lágrimas de rabia, pero Joan Crawford nunca supo dejar de ser la niña Lucille Fay. La máscara Crawford era en realidad el rostro de una fascia terrorífica, veneno en sangre que avanza de forma implacable y constante, como si se tratara del sistema del alcantarillado de una ciudad fantasma. Y bueno, pues sí, ¿no? O sea, obviamente esta persona que escribe el siguiente relato sobre la biografía, pequeña biografía de ella, él es, no sé quién lo escribe, dice, no, no pone su nombre, anónimo, no pone su nombre, no está su nombre. Mm. Y bueno, pues esta es una parte de la historia de Joan Crawford y bueno, también encontré otra sobre la verdad secreta y turbulenta detrás del mito de Joan Crawford, la actriz de Hollywood. Y bueno, aquí hay una foto donde está más grande, ¿no? Y que ya se ve obviamente el paso del tiempo, sus cejas pobladas, y dice, eh, su vida está rodeada de mitos y leyendas que han sido transmitidas de año en año. Se ganó un Oscar en su papel en Mildred Pierce en 1945. Crawford fue considerada veneno en la taquilla en 1938 debido a que sus películas no siempre tuvieron éxito. La ambición fue el motor que impulsó la carrera de Crawford en Hollywood, pero también fue el factor que la llevó a luchar con su propia personalidad y los rechazos que recibió a pesar de ganar un Oscar, que por cierto, no fue por el Oscar, dijo que estaba enferma, que no fue así. Lo que pasa es que era tanto su grandiosidad, ¿no? Que no podía pensar en estar y no ganar. Esta es otra pequeña síntesis, ¿no? De lo que ella vivió. Y dice, la infancia difícil de Joan Crawford, familia desestabilizada. Dice, nació ya lo sabemos, ¿no? Como Lucille Fay Lesaux, su infancia fue marcada por la pobreza y la inestabilidad familiar. Su madre, Julia Marlowe, como aquí es Julia Marlowe y allá era, sí, a ver, ¿cómo era la otra? Ay, perdón, pero es que ya. Aquí su madre, Annabelle Johnson. Chirrión, esta aquí se llama Julia Marlowe. Era una actriz itinerante que se casaba y divorciaba constantemente, lo que llevó a Crawford a cambiar de casa varias veces durante su niñez. A pesar de tener un padre biológico, Thomas, este sí es sí coincide el nombre del papá. Crawford nunca conoció bien a su padre, ya que este abandonó la familia cuando ella era una niña. Bueno, sea Julia o, ¿cómo dijimos que se llama? La otra, no, Annabelle Johnson. Mm, ya me entró la garganta. Mm, 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 mm.
Pues sí, Annabelle Johnson. Y aquí es William Marlowe, o a menos que se haya cambiado de nombre, ¿no? Y eso no se equivocaron. Ah, y fue una actriz. Mm, 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 Historia de una mujer. No, no, no. Sí, a ver, ¿quién fue la mamá de John Crawford? No. Bueno, ya me dio como, eh, perdón, pero es que pues, hay que estar seguro. ¿Ah? Mm, mm, mm. No, sale. Bien, padres. Mm, A ver si aquí ya no salgo de dudas, ¿no? Eh, dice, su padre sí es Thomas. Annabel, sí, de origen sueco. Em, sí, no sé de dónde salió eso. Mm, No, sí, creo que se equivocaron, ¿no? Entonces, bueno, pero el nombre sí es el del papá. Ok, ok, la mamá, pues sí, obviamente. Crawford fue víctima de abuso verbal y físico por parte de su madre, después de que su madre biológica se casara con un hombre llamado Francis Harmon. Fue adoptada por de diferentes maneras y fue forzada a vivir en la calle y a mendigar comida para sobrevivir. Su infancia difícil la marcó profundamente, lo que afectaría negativamente su vida adulta y carrera actoral. Joan Crawford, conocida como la reina del cine, comenzó su carrera en 1925 cuando se unió a la MGM, donde pronto se convirtió en una de las estrellas más populares de la época. Sin embargo, detrás del espejo de la fama, Crawford luchaba con la ambición y el rechazo. Su transformación en una flapper de los años 20 fue un intento desesperado por eliminar su acento sureño y mejorar su imagen para lograr un contrato más favorable en MGM. A medida que Crawford ascendió al estrellato, se convirtió en una figura polarizadora. Algunos la adoraban por su belleza y talento, mientras que otros la odiaban por su comportamiento difícil y exigente. Su relación con sus coestrellas y empleados era tensa y algunos incluso la acusaron por ser un monstruo en el plató. A pesar de ganar un premio Oscar por su papel en Mildred, Crawford fue considerado veneno en la taquilla porque de 1938, debido a que sus películas no siempre tuvieron éxito.
La lucha interna y la ambición desenfrenada de Joan Crawford, que brilló con fuerza en el cine clásico por detrás del espejo de la fama, se escondía una historia turbulenta. En La Mujer Invisible, un libro sobre su vida escrita por Christina Crawford, su hijastra adoptiva, se revela la verdad acerca de la lucha interna que Joan Crawford siempre sostuvo. Entre ambición y rechazo eran los dos polos opuestos que giraban en torno a ella. En sus primeros días en la MGM, Joan cambió su nombre y se transformó en una flapper de los años 20 para eliminar su acento sureño. Sin embargo, esta transformación no fue suficiente para escapar del rechazo que siempre la perseguía. Según relatos de sus coestrellas e hijos, Crawford era conocida por ser amarga y posesiva. Su ambición por el éxito y la fama la llevó a sacrificar su propia felicidad y bienestar. El premio Oscar que ganó por Mildred en 1945 fue un logro importante, pero no significó el fin del camino. Crawford siguió luchando por mantener su estatus como una de las estrellas más grandes de Hollywood. Sin embargo, su éxito en la pantalla no siempre se reflejaba en sus películas. A pesar de tener algunos éxitos, también tuvo varios fracasos que la llevaron a sentirse frustrada y desesperada. Su lucha interna y ambición desenfrenada era el precio que pagaba por ser una estrella de Hollywood. Su relación complicada con sus hijos y su madre, conflictiva y dolorosa la relación entre Joan Crawford y sus hijos, fue un tema de preocupación durante muchos años. Su hija Cristina escribió un libro autobiográfico titulado Mommy Dearest, que revelaba los abusos físicos y emocionales que su madre le hacía. La actriz admitió haber golpeado a sus hijos con una escoba o un par de zapatos, lo que Cristina describió como una forma de castigo por no cumplir con las expectativas de su madre. En cuanto a su relación con su madre, Mamie Crawford, Joan siempre fue muy crítica y exigente. No es Crawford, ¿no? Sino Annabelle, ¿no? Mami era una persona dominante y controladora que se aseguraba de que su hija hiciera exactamente lo que ella quería. La actriz dijo que su madre la había maltratado emocionalmente durante su infancia, lo que la llevó a desarrollar una personalidad narcisista. A medida que crecía, Joan se esforzaba por escapar de la influencia negativa de su madre y encontrar su propio camino en el mundo de entretenimiento. Sin embargo, esta lucha interna le costó años de dolor y sufrimiento a la actriz. La relación conflictiva entre Joan Crawford y sus hijos fue un tema que se mantuvo durante muchos años. Su hija Cristina incluso dijo que su madre la había abandonado emocionalmente cuando era niña, lo que la llevó a buscar atención y apoyo en otras personas. La actriz admitió haber sido una mala madre y se arrepintió de sus errores después de la muerte de sus hijos. La caída en el abismo de la adicción y el alcoholismo, palabras que se asocian a la oscuridad, al descontrol y a la autodestrucción, y es ahí donde encontramos a Joan Crawford, una de las estrellas más brillantes de Hollywood en su época, pero también una de las más adiccional, a pesar de sus logros y triunfos en el cine. Crawford luchó con su dominio interior que la llevaba a la ruina, el alcoholismo. Según relatos, ella bebió para olvidar sus problemas personales y profesionales, pero pronto se convirtió en una dependencia. Depresión y ansiedad eran constantes compañeras de Crawford y el uso del alcohol y las drogas se convirtió en un mecanismo para escapar de la realidad. Su vida privada fue marcada por la violencia doméstica y la agresión hacia sus hijos.
lo que refleja la desintegración emocional que sufre la actriz. A pesar de todos los logros en el cine, Crawford se sentía vacía y sin dirección, lo que la llevó a una espiral descendiente de adicciones y problemas personales. A medida de que la carrera de Joan comenzaba a declinar, su adicción empeoró. Ella se convirtió en una alcohólica crónica y su vida privada se desmoronó. Su hijo Christopher relató cómo su madre bebía constantemente y los golpeaba, lo que refleja la desesperación y la inestabilidad emocional de su madre. La caída en el abismo de la adicción y el alcoholismo habían comenzado y Joan Crawford ya no podría escapar del vacío interior que la rodeaba. La verdad secreta y turbulenta de Joan Crawford era un relato que combinaba ambición, drama y tragedia. A pesar de su éxito en Hollywood, su lucha por la fama fue acompañada de amargura y rechazo. La actriz, conocida por sus roles dramáticos y su apariencia radiante, fue un verdadero producto de la industria cinematográfica, pero detrás del espejo de la fama, su personalidad compleja se reflejaba en conflictos y luchas internas. Aunque el mito de Joan Crawford sea fascinante, es importante recordar que detrás del glamour y la gloria, la verdad es más compleja. La misión desenfrenada de la actriz y su lucha por la fama la llevaron a un camino de dolor y rechazo. Sin embargo, su legado en el cine y su capacidad para inspirar a futuras generaciones de actrices hace que su historia sea aún más allá de una simple mera mitología. Y bueno, ¿qué es el narcisismo maligno? El narcisista y el narcisismo maligno. El narcisismo maligno de Otto Kemper es el trastorno narcisista de la personalidad. Puede considerarse en una alteración del carácter que genera discapacidad para la vida personal, afectiva, interrelacional y laboral de la persona que lo padece. La clínica que suele presentar estos pacientes son grandiosidad, ya lo hablamos en Joan Crawford, sentimiento exagerado de ser especial, dotado de un talento inusual y superior al de los demás y que contrasta con la realidad de la persona. Falta de empatía, incapacidad para experimentar de forma transitoria el estado emocional de otra persona. Se enfurece si un evento doloroso entorpece su bienestar. Mientras parece escuchar de forma empática, está almacenando los puntos débiles de la otra persona al máximo provecho de beneficio propio. Asimismo, presenta escasa capacidad para el humor o la autocapacidad de reírse de sí mismo. Rectitud. Sentimiento personal de arraigo profundo en el que el narcisista piensa que tiene la convicción absoluta de que el mundo debe de ser, adaptarse a él y a sus normas o directrices. Que también en otra parte que leí sobre la historia de Joan Crawford y que habla de cómo odiaba a Betty Davis y a su propia hija, que era insensible y cruel. Mmm, aquí en este habla de cómo ay, ¿de qué? Ay, que estaba queriendo rectitud. Ah, sí, que habla de cómo era sumamente, que tenía dos obsesiones. Hostigaba a la actriz dos obsesiones, la limpieza, el orden enfermizo y la perfección que le hacían someterse a duros tratamientos de belleza y largas horas diarias de ejercicio. Y dos, ser madre.
por la que la movió toda clase de hilos e influencias también de manera obsesiva hasta lograr adoptar a su hija Cristina, Christopher y todos los que vinieron después. Sin embargo, la felicidad sí la conoció, le duró poco. Con la llegada de la nueva época y de la década de los 40, sus películas empezaron a bajar y Louis Mayer la invita a irse de la MGM. Y bueno, pues aquí es donde decimos de la rectitud, ¿no? La vergüenza es un afecto común y doloroso del narcisista. Gira en torno a un desenmascaramiento de algún fracaso o falta de adecuación, con el consiguiente sentimiento de mortificación, humillación y bochorno. El deseo de esconderse es una experiencia clásica a la vergüenza. En algunos casos buscan esconderse a través de la muerte. Envidia. Sentimientos permanentes y que acosa al narcisista y que se manifiesta con la continua comparación con los demás y con el deseo de reforzar su superioridad. Y que ahorita recuerdo que cuando di aquella conversación o coloquio, que hablé más sobre la vida de Cristina, y cómo ella va narrando el libro de Joan Crawford, porque se hizo una película donde Faye Dunaway es, ay, que se parece muchísimo a Joan Crawford, como no le gustaba que sus hijos dijeran la edad que tenían. Eso sí, le gustaba muchísimo que llegaran los periodistas, las cámaras, que tomaran fotos de la vida perfecta de sus hijos hermosos, güeros, preciosos, y de ella hermosa, pero que no brillaran más los hijos más que ella, ¿no? Y bueno, la envidia, sentimiento permanente que acosa al narcisista y que se mantiene con la continua comparación con los demás y con el deseo de reforzar su superioridad. Es por eso que los que padecen de estas particularidades, la sociedad los tiende a rechazar, apartar, por el simple hecho de que son personas con las que generalmente no se puede convivir de una manera sana, ya que tienden a ser potenciales explotadores emocionales y de las personas que forman parte de su círculo más íntimo. Existe una incidencia mayor en que el sexo masculino sea el que padezca este trastorno. Este porcentaje se sitúa entre un 50 o 70% más que el femenino. Hay varios tipos de narcisismo que van desde el nivel más bajo y casi inofensivo hasta el nivel grave e incontrolable. De este último es el que describiría el llamado narcisismo maligno de Otto Kemper. No es que exista un narcisismo bueno y otro malo. Ambos deben ser atendidos por un profesional, sino que el nombre de narcisismo maligno fue otorgado por algunos expertos por las características potencialmente devastadoras tanto para los pacientes que lo padecen como para su entorno familiar y social. El narcisismo maligno de Kemper se refiere a tendencias antisociales más pronunciadas con presencia de actos de crueldad escalofriantes. Por ejemplo, lo que leí antes era el trastorno narcisista de la personalidad de nivel como alteración del carácter, grandiosidad, falta de empatía, rectitud, vergüenza y envidia. Y ya, de acuerdo a Otto Kemper, los síntomas del narcisista maligno frecuentemente se asemejan a los trastornos de personalidad antisocial ligados con el trastorno de personalidad narcisista
Y de esta caracterología dimensional surge una elevada virulencia y gravedad. O sea, lo que leí anteriormente, más cómo se va desarrollando y ligando con la personalidad antisocial, va surgiendo este narcisismo maligno, que a mí me parece que es lo que ella, por esta infancia tan devastadora, maltratadora, abusadora, abandonadora, de tanta carencia afectiva, de una madre tan eh, indiferente, eh, violenta, y un padre que no conoció, pues vivió transformándose y diseñando una personalidad que ella misma convirtió en Joan Crawford, ¿no? Tendencias antisociales más pronunciadas con presencia de actos de crueldad escalofriantes como todo lo que llegó a hacerle a su hija Cristina, sobre todo a Cristina y Christopher, ¿no? Que lo amarraba a la cama porque parece ser que sufría de enuresis y el maltrato que más, a la que más maltrató fue a Cristina. Incluso de asesinatos con una patología grave del superyo, lo que explica la ausencia de culpa ante las conductas destructivas que es capaz de desplegar. Tendencias borderline de gravedad extrema que se manifiestan con irascibilidad, impulsividad, mitomanía, baja tolerancia a la frustración, incapacidad de aplazar la gratificación, sentimientos de vacío y pensamientos crónicos de suicidio, comportamiento altamente sádico y rasgos paranoides marcados con mecanismos de defensa proyectivos, desconfianza, suspicacia y sensitividad. Ausencia de conciencia, culpa y autocrítica respecto a su conducta, siendo a veces intensamente agresivos con tendencias a la ofensa si se les lleva a lo contrario, desencadenando cólera, y presenta presencia de vínculos inestables sin soportar otra perspectiva de la realidad, solo la propia, siendo esta quien rige toda la existencia. El narcisista maligno es en sí el lado oscuro que suele tener las personas con el trastorno narcisista, solo que estos predominan más en esta área. Este conduce al comportamiento manipulador, agresivo y hasta con una parte de sadismo, debido a que llevan el daño hacia los demás y a sí mismos al extremo. Es decir, son altamente abusivos y obtienen placer siéndolo. A menudo existen rasgos de paranoia en el narcisista maligno y algunos expertos afirman que hay un poco de diferencia entre este espectro, el paranoidismo y la psicopatía. Esto se debe a que ambos tienen nula empatía, una elevada frialdad emocional y un comportamiento en contra de las reglas de la interacción social preestablecida. Por ejemplo, ir en contra de las normas y estatus sociales. Signos y síntomas. La necesidad de amor también existe en este subtipo. Sin embargo, sus estrategias son más extremas para llegar a conseguirlo. En general, la manipulación emocional, la explotación y la toxicidad en las relaciones que establecen es la norma. Por ejemplo, tienden a ser personas muy agresivas y mostrar menos respeto por los derechos de los demás. En ocasiones incluso puede llegar a abusar de la integridad física y sexual de la pareja o conquista para buscar su propio placer. Dice, ¿cuáles son los signos y los síntomas del narcisista maligno de acuerdo a Otto Kemper? Como se menciona, ante este espectro tiene un conjunto de síntomas que son tomados también de otros trastornos, como el antisocial, el trastorno de personalidad narcisista. Se trata, por tanto, de una constelación dimensional de rasgos desadaptativos graves y muy disfuncionales en la forma de ser de una persona. Trastorno de personalidad narcisista
Y dice, no obstante, los síntomas principales son el sentimiento de grandeza, la incapacidad de tener empatía, la agresión y el sadismo que se manifiesta con la siguiente forma de pensar y actuar y concebir su existencia en el mundo. Fantasías y comportamientos grandiosos. Preocupación predominante sobre el éxito personal, el atractivo físico, el poder que ejerce sobre los demás. La necesidad significativa de atención, necesidad significativa de admiración, tendencias a exagerar los talentos propios y los logros personales, comportamiento arrogante, tendencias a aprovecharse de las demás personas para su beneficio personal. Tienen una creencia de que es una persona especial y superior muy marcada. Sentimientos de envidia constante hacia los demás. Creencia de que todas las personas los envidian. A menudo tienen problemas para lidiar con el cambio, incapacidad para manejar las críticas. En el área de la agresividad, no todos son con este subtipo llegan a expresarla. Sin embargo, eh, algunos síntomas son agresión hostil, cuando llegan a destruir algo o alguien. Agresión afectiva, cuando el comportamiento violento va dirigido a una persona que le causa una emoción desagradable para él. Las personas que tienen tendencias sádicas pueden manifestar causas de placer y los excita ver a otros experimentar dolor, disfruta al humillar a otros, tienden a hacer acciones, comportamientos agresivos para amedrentar, son controladores y dominantes. Y bueno, pues yo creo que esto que acabo de leer, pues completa muy bien, ¿no? De quién fue Joan Crawford, cómo fue la vida de esta hija, ¿no? Que padeció y sufrió, los hijos que padecieron y sufrieron al lado de una madre que fue una actriz maravillosa, pero no fue una actriz querida y maltratadora, desquiciada. Y bueno, eh, pues lamentablemente, pues no fue muy bien recibido en muchos libros que escribió su hija y otros fue un parteaguas, ¿no? Para entender la historia de esta mujer que se volvió una leyenda. Y bueno, pues así es como voy a compartir un pedacito. Ya ven que, ay, no puedo evitar poner tantito de a ver. Eh, pequeño corte. Vamos. Esta escena que es sumamente dolorosa. Cuando ella era niña. Mm, a ver, estoy buscando. One of them, but they were wild rampages that began in the middle of the night. And I don't really know what started them or what caused them, but I would be. Bueno, es un pequeño corto de 3 minutos, ¿no? Se los voy a compartir. Mm, sí, poquito, ¿no? Vamos.
Lo narra ella, la hija. ¿Qué dice? Any one of them, but they were wild rampages that began in the middle of the night, and I don't really know what started them or what caused them, but I would be asleep in my bed. I was a very young child, and something would have taken my mother like a possession almost. That your brother was literally tied to his bed for what, the first 12 years of his life? Yes, until he was about 12 or 13. My mother found out about it. She became very angry. She went into my closet, took out my yellow dress, took a pair of scissors, cut it to shreds, and told me that I was going to have to wear that for a week. And if anybody asked me why I was in that condition, I was simply to tell them that I didn't like pretty things. Pues sí, ella fue Christina Crawford. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí conmigo en este episodio más de Creativarte de CEPAP. Pues mi nombre es Ellen Martin. Recuerda, soy psicoanalista y si quieres buscarme, tener alguna ayuda emocional o de arte, pues aquí estoy. Me encuentras en CEPAP y ahí encuentras mis datos. Ok, bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Bye.